Hace tiempo, cuando investigaba la historieta mexicana, en especial una que me llamaba mucho la atención, que era Relatos de Presidio, me topé con una imagen que llamó bastante mi atención. Vayamos al antiquísimo año 2008, que sucedió hace ya más de 15 años. En ese momento México pasaba por muchos hechos turbulentos. Entre ellos era la guerra contra el narco, los horribles hechos de Juárez, y a puertas estábamos de una pandemia. Mientras tanto, en los grupos de adolescentes y jóvenes adultos, el movimiento emo y su moda caló hondo. En marzo de ese mismo año, se dieron a cabo varios sucesos que involucraban al movimiento tanto emo como punk. Cabe recalcar que los emos para este punto ya venían acarreando muchos prejuicios y rechazo de gran parte del país. Entre ellos los punks, quienes argumentaban su odio y persecución con que eran una imitación de su estilo, además de tacharlos de maricas. De hecho, no era el único grupo social que los perseguía. Todo comenzó a finales de febrero, donde en internet se dio inicio a una campaña de odio contra los emos que se terminó propagando en diversos estados de la República Mexicana, desatando así varios hechos de represión y violencia, pero el que más destacó, por sobre todos, y es hasta la fecha el más recordado, por lo surreal y divertido que resultó, es el que sucedió en el 16 de marzo en la ahora conocida Ciudad de México, que llegó a inspirar videos, documentales, películas y, aunque no lo parezca, un cómic. Adaptación: Boris Lagarde. Colaboración especial: Mirgor Bertini. Argumento: Armando de la Roca. Dibujo: trazo por Alberto Ventura. Tinta de Eunice Katzin. Portada: trazo de parte de Basaldúa. Color por Guillermo Painberg. El cómic comienza con una pareja de jóvenes, donde conocemos a Eduardo, que pertenece al movimiento emo, mientras que la otra chica, Doria, pertenece al grupo de los punks. Estos dos se ven escondidos para tener un encuentro amoroso, donde la cosa se dará cita en la casa del amigo de Eduardo. Mientras ellos conversan, se nos revelan algunas cosas, como que Doria tiene una pareja. Dentro de la casa, Eduardo le explica que estaban solos, ya que los padres de su amigo se habían ido de viaje. Sin embargo, se topan con una grotesca escena, nada más y nada menos que su amigo Joaquín, quien muerto los acompañaba en la casa. Las autoridades llegan y cuestionan a Eduardo. Los policías, al percatarse que es un emo, resaltan el hecho de que Joaquín es el tercer emo que se suicida en los últimos meses, por lo que el policía le recomienda alejarse en el grupo de los emos. Mientras en una de las zonas más feas de la colonia, el grupo de los punks daba sus andadas, marcando territorio como si de una jauría de perros se tratara. Conocemos al líder de los punks, Jonás Wert. El cómic nos muestra cómo estos tipos eran unos intolerantes con quienes quisieran, en este caso, con el grupo de góticos, que solo se encontraban escuchando música y cheleando, procediendo a una pelea campal donde destaca un segundo punk, por nombre lleva Ulises Reyes. La trifulca se ve interrumpida por la llegada de los policías. Más adelante, en otro punto de la colonia, volvemos otra vez con los emos, que tras el funeral de Joaquín vemos a Eduardo en casa junto a su familia, donde tienen una discusión con sus padres. Ellos les llaman la atención por su vestimenta y preferencias, mientras que Eduardo y su hermano Frank alegan que, a pesar de todo, ellos eran personas pacíficas. Lo cierto es que esto es una caricaturización, pero sí pasaban estas cosas, al menos lo que yo recuerdo de familiares y conocidos. Sus padres siguen cuestionándolos, esta vez sobre sus costumbres, entre ellas el infame cutting, pero como dije, no deja de ser una caricaturización, por lo que no pasa más allá de un comentario sobre tolerancia. Pero ahora vemos el otro lado de la moneda.
donde Jonás es violentado por su misma madre. Solo por el hecho de tomar algo de comida, y a eso le suma a su padre, quien lo toma de los pelos prosiguiendo con un golpe para al final gritarle sandeces. Pero de pronto aparece Doria al rescate de su hermano. Sí, si fuiste observador, te habrás percatado que comparten apellidos. Para su desafortunio, solo recibe los mismos gritos y vejaciones, por lo que son corridos por ser considerados haraganes dentro de su hogar. Doria y su hermano Jonás, al no tener en que por el momento dónde ir, se dirigen a una de sus reuniones, donde conocemos al novio de Doria, quien es más y nada menos que Ulises, quien le plantea cómo soluciona sus problemas irse a vivir con él. Ella se niega al respecto. Sin embargo, el tipo presenta una actitud violenta ante la negación, cuestionándole si había alguien más en su vida. Doria, salvada curiosamente, ahora por su hermano, le aclara que su hermana no es ese tipo de mujer. Al final Ulises hace una amenaza sutil sobre que no encontraría a alguien como él en caso de ser cierto. Por otro lado, Eduardo y Frank se encuentran reunidos en una casa abandonada, que a diferencia de la fiesta punk, donde hay alcohol y un ambiente, aquí parece ser lo contrario. La única luz que los ilumina es la de las velas y lo único que se oye es la música emo. ¿No sé ustedes? Les repito, yo era apenas un niño en ese entonces. Pero si estas eran las reuniones emo, eran muy bonitas o muy cabronas, la neta. Los muchachos se desahogaban sobre sus problemas familiares, personales y existenciales. Ojo al detalle de que una de ellas trae un monito que posiblemente es un elfo. Yo no sé, pero por ahí también me enteré que había emos que hacían eso. Era una moda igual en ese momento. Pero esta reunión se ve interrumpida por un grupo de religiosos conservadores. Como pretexto, el grupo llegó con la razón de que supuestamente hacían misas negras, principalmente por rumores de otros grupos urbanos. Eduardo obviamente trata de aclarar el asunto, pero recibe como respuesta un golpe, por lo que el grupo de religiosos se va encima de todos ellos. Pues muy religiosos no eran, ¿verdad? Quien recibe el mayor castigo de todo esto es el carnal de Eduardo, pues al ser el líder del grupo se terminan ensañando con él, terminando con la cabeza descalabrada. Eduardo y Frank no saben qué explicaciones darle a sus padres. De todas formas, acuden al hospital para al final regresar a casa, donde sus padres les dan una regañiza, donde los terminan revictimizando y de paso amenazando con correrlos de la casa si continúan así. Al día siguiente, Eduardo y Doria terminan en un hotel cercano. No hace falta decir qué es lo que estaban haciendo. Ellos dos empiezan a hablar sobre su situación personal. Después de todo, les está yendo muy mal. Al final regresan en un autobús, donde sin querer terminan topándose a Ulises, quien se termina dando cuenta que de la infidelidad de Doria y Eduardo. Ulises se lanza encima de Eduardo con un cuchillo, amenazando de paso a Doria sobre matarla si ésta intervenía. Para su desafortunio, Eduardo reacciona rápido y hace que se encaje el cuchillo en el cuello. Ahora Eduardo es quien se termina manchando las manos. Algo que me llama la atención, aparte de la forma tan pícara o involuntaria de hacer los diálogos, es el hecho de que el mismo cómic hace especial énfasis en que esto que acabamos de ver es un delito. ¿Cuántos años da y en qué artículo está marcado? Muy curioso, ¿no? Eduardo y Doria huyen de ahí. Más adelante, Jonás se termina enterando sobre lo sucedido. Entre su grupo punk, empiezan a barajar las posibilidades sobre qué grupo o pandilla fue la autora de la muerte de su amigo. Entre ellos menciona a los góticos, a los que anteriormente habían atacado, pero rápido son descartados por ser considerados unos llorones. Luego pasan a los indies. Y es gracioso porque seguro no son como los indie boys o indie game de los 2010, pero ya desde ahí existían. Terminando así con los emos, que en un inicio también los estaban descartando por considerarse maricas o fresas. Hasta que alguien menciona el rumor sobre que sacrificaban gente en misas negras, por lo que al final deciden ir contra ellos.
Como ya te habrás dado cuenta, la historia difiere bastante de lo que pasó en la glorieta de insurgentes a lo que está pasando en la historia, ¿no? Pero podemos observar y darnos cuenta que este cómic está muy inspirado en todos esos prejuicios, sucesos que pasaron entre marzo y abril del 2008. Si hay alguien más que sabe sobre estos asuntos y qué tan cierto eran estos prejuicios, me gustaría leerlo en los comentarios. Prosigamos. Dory es cuestionada por su hermano Jonás, quien le encara sobre si salía con Eduardo. Dory hace un intento por evadir las respuestas, pero al final, la verdad termina flotando, por lo que Jonás lo termina tomando de los brazos, por lo que Doria pide socorro a su madre, que al final, en vez de poner orden por la misma cizaña de Jonás, termina culpando a Doria de la pelea, además de llamarle facilota. Doria sale de la casa. Días más adelante, cita a Eduardo para prevenirle, como de paso aconsejarle que se fuera de la colonia donde ellos viven, porque ahora Jonás iba tras su grupo y los querían matar. Eduardo no quería irse sin ella, pero Doria lo calma con que no sería así. Una vez que él estuviera a salvo, ella lo alcanzaría. Al siguiente día, en la casa de Eduardo, al salir por la mañana, los padres de Eduardo se topan con unas pintadas bastante polémicas e icónicas en ese tiempo. Haz patria, mata a un emo. Por lo que al regresar en la noche, los sientan para llamarles la atención con respecto al problema en el que estaban metidos, mencionando por cierto que mataron a una Emma. Tengo la duda de si este diálogo estará inspirado en un suceso real que pasó acá, o en otro lado del mundo, o en el video todo feo ese de la muerte de Emma. Tengo ahí mis dudas, ¿no? Sigamos. Para esto Frank responde a la contra de su padre, pero su padre, en vez de escuchar, solo conocía en ese momento un lenguaje, por lo que le asesta una cachetada en su rostro. Pues resulta que Eduardo y Frank no podrían irse así como así, por el simple hecho de que uno de ellos era uno de los líderes de la banda. Para esto, al día siguiente convocan una reunión en una plaza pública, con el propósito de manifestarse y de hablar sobre la Emma a la que habían matado. Para colmo, Jonás ya iba en camino con su grupo de punks, por lo que los grupos terminan viéndose las caras. Pero antes de iniciar, Frank hace el intento de tranquilizar a los punks, pero para su desgracia, Jonás estaba tan enojado con el asunto que no dejó hablar más al hermano de Eduardo, quien terminó recibiendo el golpe en la cabeza, y es aquí donde comienza la pelea. Para esto Jonás se va contra Eduardo, a quien más adelante se da a entender que le terminó cortando el cuero cabelludo o algo similar. Es algo que tampoco se ve del todo claro más adelante. Pero el punto es que mientras pasa, algunos de los emos responden a la agresión de los punks. Uno de ellos termina apuñalando uno en la cabeza, mientras que otro emo recibe un corte en el cuello. El asunto escala más, donde hasta las emos reciben incluso las palizas de parte de las punks, hasta que de pronto aquí no llegó un grupo de Hare Krishna. Por el contrario, llegó la policía a parar la riña, terminando con la aprehensión de Jonás por el delito de homicidio. Al final, el saldo de la pelea fue 2 emos muertos y un punk. Entre ellos estaba el hermano de Eduardo, Frank. Si bien se hizo justicia, los padres de Eduardo lamentan la muerte de Frank, llegando a la conclusión de que debieron haber escuchado más a sus hijos y ser mucho más tolerantes. Mientras Dory y Eduardo ya no visten para nada como punks o emos, ahora son gente común y corriente. Eduardo ya no tiene esa larga cabellera como al inicio, por lo que vuelvo a decir que parece ser que le quitaron el cuero cabelludo o solo lo raparon. Doria consola a Eduardo diciendo que nunca se iba a separar de él, mientras que Eduardo se arrepiente de haber sido un emo al mismo tiempo que lamenta la muerte de su hermano Frank. Al final podremos decir que se volvieron godines, pero algo que me gusta bastante de este tipo de cómics es que en su mayoría era el dibujo y cómo representa, obviamente con estas limitaciones, las calles o los barrios de México.
se siente a la vez tan propio, tan pintoresco, ¿no? Tan de nosotros, ¿no? Y algo que me da mucha risa es cómo estaban los punks todos ultra ponchados y violentos, y con los emos era más acertado el asunto. En fin, y así es como acaba la historia de Emos vs Punks. Espero que les haya gustado mucho este video, me costó bastante. Les agradecería mucho en caso de que les haya gustado que me apoyen con un like. Y si ustedes gustan y desean, como ya se la saben, suscríbanse. Muchas gracias y hasta la próxima.